tu testimonio de cuál es el contexto del trabajo del realizador, del formato de video en los años 80, principios de los años 80, y la llegada de esto a la televisión, ¿no? Había. Bueno, los 80 tenían, uno lo puede caracterizar de infinitos lados, pero el tema tecnológico y artístico yo creo que son una cuestión muy determinante, porque el 78 ya, y tal vez un poquito antes, ya estaba apareciendo el video. En realidad el video aparece en los 70, de una manera muy discreta, que era yo alcancé a ver unos equipos de video que eran como una cinta magnética de sonido, de un cuarto pulgada, que tuve la oportunidad porque ya post dictadura, a 3 meses de la dictadura, llegó un tipo que vendía un equipo, que era una cámara con un grabador como las grabadoras de pista, reel, abierta, de video. Y yo en ese tiempo, con un grupo de gente que éramos de una militancia ultraizquierdista, no se puede decir sin problema, descubrimos que ahí en ese equipo había un porvenir gigantesco. Entonces, yo militaba en el MIR y dijimos, oye, ahí tenemos este equipo y que nos ofrecen, que era un equipo de Salvador Allende, el tipo que llegó a nosotros, llegó a decir, no, oye, esto es un equipo de Salvador, en fin, Salvador ya había... Y se lo compramos, fascinados. Entonces dijimos, vamos a hacer un noticiero con una música de entrada, vamos a entrevistar gente, en fin. En fin, empezamos a probar el equipo y nunca le pudimos sacar imagen. No pudimos, nosotros veníamos de una formación en cine, estoy hablando del año 74, 75. Pero suponíamos que un equipo de video con una cinta era grabar, y uno ponía la cámara enchufada y salía imagen. Pero no era tan simple, y no pudimos. Incluso hicimos un pequeño programa, teníamos un pequeño set armado ahí en toda en una casa, y un militante poblacional llegó para la entrevista, toda la cuestión, y no hubo manera. Y hasta ahí llegó el equipo de video. Ese fue mi primer acercamiento al video. El camarógrafo era Jorge Miller en ese momento y el sonidista Pepe Ela. No pudimos, nada, cero. Salían unas rayas, unas cuestiones. Entonces nos desilusionamos un poco con el tema de video porque nosotros dijimos, bueno, Chile 75, video, ya tenemos nosotros éramos un grupo de gente de cine que habíamos decidido quedarnos en Chile, en fin. Entonces era la solución espectacular. Pero no era ese. Pero también nos preguntábamos cómo editar esta cuestión. Y ahí se levantaron muchas hipótesis con una tijera desmagnetizada, en fin, puros mitos. Bueno, y así llegamos al año 78, 79, 80, y empezaron a llegar las cámaras de video, que ya tenían un grabador aparte, el video 3/4. Y ahí yo empecé a entusiasmarme con esta cuestión. Había un director de fotografía brasileño que yo había conocido antes del golpe, Alfonso Beato, que trabajó con Litín en La Tierra Prometida, y que él hablaba mucho ya, antes del 70, del video. Tenía una hipótesis sobre el video, en fin. Y ahí, Guillermo Kahn trajo equipos de video, un compañero que trabajaba en publicidad, y se importaron los primeros equipos de video 3/4 y primeras salas de edición de video en 3/4. Y eso desencadenó una tremenda discusión porque la gente de cine encontraba que eso era nada, pero muchos de nosotros, yo entre ellos, encontraba que era una tremenda oportunidad, ¿te fijas? Y sobre todo en publicidad, estábamos todos ganándonos la vida haciendo comerciales de publicidad. Entonces en la publicidad había una jerarquía. La gente que provenía del cine, en la que yo estaba, que estábamos en un nivel jerárquico, digamos, medio aristocrático, y los tontos que partían desde el video, que no habían pasado por el cine. Entonces todo el mundo trataba de decir, no, a mí me gusta filmar en cine, porque yo el video nada. ¿Sí? Pero era un problema de instalarse en una jerarquía, porque en términos técnicos, todos nos dábamos cuenta que, imagínate, eran cámaras de 3 tubos, no eran cámaras digitales, eran unas cámaras que grababan en formato 3/4, y ya la imagen era buena. O sea, ¿qué es lo que es una imagen buena? Si me gustará a uno también, ¿no? Pero digamos, uno podía
ver que eran dos tipos de imágenes con respecto a eso. No es que una fuera mejor que otra, sino que eran distintas. Y ahí ya empezó a instalarse un primer servicio, creo que fue Telecine, que eran equipos 3/4 de edición. El chileno-francés empezó a hacer un festival, el Festival Franco-Chileno de Videoarte, y mucha gente empezó a hacer video. El punto era, ¿qué era un video? Y ahí vino una cuestión muy interesante que fue producto, yo creo, de la situación de soledad en que estábamos, que nos empezamos a vincular mucho más cineastas con artistas visuales. Ese yo creo que fue un tranco esencial. Fuimos armando una amistad y fuimos armando un aprendizaje mutuo. Y ese yo creo que fue un hecho trascendental en el desarrollo del videoarte en Chile y para mí fue una cuestión fundamental. ¿Quiénes éramos, digamos? Con quien me encontraba permanentemente, discutíamos y de los cuales aprendí mucho, era Eugenio Didbon, que tenía una vinculación muy, muy estrecha, el Caco Altamirano, Carlos Lepe, con quien hizo dirección de arte después conmigo en una productora donde estábamos haciendo publicidad. Bueno, y Nelly Richard, Justo Pastor Mellado en el otro terreno, digamos, en el terreno más teórico. La Loti, la Diamela Elti, en fin. Entonces, todo ese grupo de la escena avanzada fue generando una conversación. ¿Por qué digo yo que fue clave? Porque yo y muchos veníamos del realismo socialista. ¿Cachai? O sea, de que te recuerdo al comienzo del manifiesto de los cineastas de la Unidad Popular, antes que cineastas somos hombres comprometidos con la realidad de nuestros pueblos. Una cuestión súper bonita, pero el problema era qué era el compromiso con la realidad de nuestros pueblos. Ilustrar ideas que nosotros teníamos en la cabeza o pensar con el material audiovisual. Esa era la cuestión. Este grupo de gente acorralado en un periodo de dictadura militar, en una conversa muy desesperada, fuimos entrando en una cuestión que era bastante evidente para todo el mundo, pero que para nosotros no era, que el arte no es un medio de comunicación, sino que es una actividad que lo que hace es pensar con un instrumental que coemerge con el autor, digamos. O sea, empezamos a darnos cuenta de que los materiales son un factor fundamental, que soporte un factor fundamental, y que el modo como uno va articulando estos materiales va produciendo líneas de sentido que incluso uno no podía no haber tenido como autor. O sea, los cineastas no somos tipos que entendemos del mundo necesariamente, no somos filósofos, no somos sociólogos, no somos políticos. Lo que somos tipos con ciertas habilidades para decidir, por ejemplo, en este caso, lo que hace que la luz va a venir de allá, que la cámara tiene ese lente y que yo voy a estar sentado aquí y que esto va a producir una serie de líneas de sentido, digamos, que están más allá o más acá de las intenciones que traen ustedes. O sea, estamos todos pensando juntos. Y sí, esa cosa que parece tan elemental fue una cuestión que surge de esta conversación. Entonces nos dimos cuenta, algo que Eugenio Didbon lo decía de una manera muy bonita cuando le preguntaban sobre las pinturas aeropostales, que lo político en el arte era el pliegue. O sea, lo político en el arte es el modo como yo construyo mi decir. O sea, lo que no es el decir lo importante, sino el modo de decir. Y eso fue yo creo, una decisión y un descubrimiento y un desarrollo de la actividad artística determinante, que yo creo hoy está influyendo y que influyó particularmente en la Franja del No. Yo creo que la Franja del No es una convergencia de gente que veníamos de la ultraizquierda con un cine de bandera roja, artistas visuales muy experimentales, publicistas y teóricos, súper sofisticados como la Nelly, como Justo Pastor, en fin. Todo, no es que hayamos estado todos juntos trabajando, pero el cruce durante 10 años o 8 años de estas conversaciones de Festival Franco-Chileno, en fin, del videoarte, termina convergiendo en un tipo de trabajo que se hace para la Franja del No, que no contiene la lógica del realismo socialista. Curiosamente, la lógica del realismo socialista se instala en la Franja de la derecha, que retrasada como siempre, no había entendido cuál es la operación de arte por excelencia. Bueno, la primera cosa que habría que decir que nosotros considerábamos político, yo digo nosotros porque pienso que mis amigos y compañeros, pero yo por lo menos pensaba que
lo político era justamente existir en Chile. O sea, una primera cuestión que dije, hay que quedarse en Chile, segunda que hay que quedarse haciendo cine en Chile. Ya, y ahí había un hecho político, permanecer, estar aquí. Porque eso implicaba registro y al mismo tiempo implicaba mantener un oficio, digamos, que no es un oficio que te lo regalan fácilmente. Bueno, y a partir de eso entonces empieza a aparecer la pregunta que tú tocabas de hacer, es decir, ¿cómo conectamos con estos materiales a una línea que salga de la cofradía en la que nos movíamos, que eran las galerías de arte? El franco chileno ya no era tan cofradía, ahí hay un público interesante. Bueno, y ahí aparece creo que Carlos Godoy me entrevistó, no me acuerdo bien, y conversamos. Y me dice, ¿y si hiciéramos un programa porque yo le cuento que tengo un alto de video en 3/4, estas cintas grandes de 3/4, que son videoarte hecho por muchos artistas chilenos. Entonces me dice, podríamos hacer un programa con esa cuestión. Está fantástico. Y empezamos a pensar en hacer el programa. Y Carlos me dice, ¿por qué no eres tú el conductor? Ya, pues yo soy el conductor. Y hicimos una cuestión muy improvisada. Primero, además, pero había otro elemento. Carlos Godoy había descubierto en UCB Televisión una bodega con material de videoarte americano y francés. No, americano. De primer nivel. Estaba Nam June Paik, estaba un montón de tipos. ¿Cómo llegó ese material ahí? Nunca, pero era un material que ya me gustaría tenerlo hoy día. Estaba Tivichelo, estaba Rock and O'Clock, estaba casi todos los primeros trabajos de Nam June Paik, por ejemplo. Bueno, entonces dijimos, bueno, con ese material, más todo el material que tiene el chileno francés, que eran los que habíamos recopilado por los festivales, y más toda la producción local de videoarte, tenemos para hacer un montón de programas. Y empezamos ¿cómo le ponemos el programa? En torno al video. ¿Por qué le pusimos en torno al video? Porque había un libro de muntadas que se llamaba En torno al video. Nos pareció estupendo. Bueno, y ahí empezamos a hacer el programa, pero dijimos, no puede ser un programa de ilustración exclusivamente, no puede ser un programa de jockey. El programa tiene que ser en sí mismo un programa donde se experimente visualmente con la tele. Y eso era la parte política del programa. Entonces, lo que hacíamos era que yo me echaba, por ejemplo, pintura verde en la cara y desaparecía, explicaba, por ejemplo, el problema de la velocidad, y de repente yo empezaba a hablar a más baja velocidad o a más alta velocidad. Hacíamos un montón de trucos muy sencillos, que Carlos Godoy se las sabía todas para hacerlo, y eso iba produciendo un efecto butaca, o un efecto sillón, podríamos decir, con respecto al espectador de televisión que veía cosas raras. Ya ver cosas raras en la televisión, encontraba yo que era un efecto. De hecho, yo me acuerdo que siempre partía y decía, este tipo que habla y gesticula en la tele, puede desaparecer, ¡pum!, y desaparecía. O puede aparecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, el concepto con el que trabajábamos, que lo decíamos, era infectar la tele de arte, pero infectar el arte de tele. Era esa ida y vuelta. Nosotros estábamos ya en una línea discutible, creo yo, hasta el día de hoy, pero era una idea de ida y vuelta, digamos. Infectar la tele de arte, pero infectarnos nosotros de tele. Entonces, nosotros teníamos que transformar el programa en un videoarte, de alguna manera. Pero al mismo tiempo nosotros teníamos que transformarnos en gente que buscaba conexión con los espectadores. O sea, teníamos que transformarnos en tele. Y ese yo creo que también fue un aporte, o sea, un descubrimiento, una ocurrencia, digamos, que nos ayudó mucho. Porque tratábamos de que el programa se viera. Ahora, yo creo que se veía poco, pero... Ahora, igual me he encontrado con un montón de gente, ya grandes, que me recordaban que habían visto ese programa. Y claro, era un programa para tipos muy laterales. No era un programa que apuntaba a un público central, sino que era un programa de chicos solitarios que miraban la tele y que de repente se encontraban con y que tenían ganas de hacer videos. Bueno, muchos de ellos hacen videos hoy día, hacen clases de cine, en fin, que vieron algunos programas. Igual la ventaja que tenía la tele, que nosotros dábamos videoarte, que era una cuestión que eran 4 gatos lo que la veían, a través de la tele. Y esa cuestión, y yo me acuerdo que una vez se cayó la antena, el tipo estaba muy desesperado, yo le dije, ¿por qué se desesperan tanto? No, me dijeron, cuando subimos de nuevo la antena, baja mucho el público. ¿Y cuánto llega? 200.000, 150.000, me dijo ella. 150.000 espectadores,
es una cifra gigantesca para el tipo de trabajo que nosotros hacíamos. Yo no creo que los 50.000 cuando veían esto a lo mejor apagaban, pero digamos los que veían quedaban infectados. Ahora, infectados por muchas cosas, por la rareza y también por la visualidad. Lentamente fuimos mejorando el aspecto visual y eran verdaderas instalaciones. Porque los últimos programas, los últimos 10, lo hizo Lepe de director de arte. Entonces hacíamos una escenografía increíble. A Lepe se le ocurrió que cada programa tenía que tener una escenografía distinta, lo que era más o menos grande. Pero eran muy interesantes las escenografías. De repente aparecían unos juguetes que se movían. Por ejemplo, esta era la escenografía, yo estaba hablando y aparecía un juguete a cuerda que se movía y daba una vuelta. O sea, lo que nosotros tratábamos de hacer era perturbar. Que el tipo que miraba, que estaba mirando, sintiera el asiento donde estaba y se diera cuenta que estaba mirando. Y eso ya nos parecía que era un efecto político. Creo que antes de conocer a Carlos, y de hecho, porque Carlos lo primero que me dijo que le hacía Demoliendo el Muro, y Demoliendo el Muro, yo creo que era un poquito más convencional su narración, pero producía el mismo efecto. Yo me acuerdo de haber sintonizado UCB Televisión, yo lo sintonizaba por un programa infantiles que tenía UCB Televisión para mis hijas. Y de repente me encontré con el programa, y claro, en el contexto donde vivíamos en esa época, ¿qué pasó aquí? ¿Quién se equivocó? ¿Te cachai? Porque estaban hablando de arte, de pintura, y con un discurso hilado, que no era lo habitual en la televisión chilena en ese momento. Entonces, yo creo que era como esas botellas que tiran los náufragos al mar, ¿cachai? Y que puta, lo puede pillar alguien, no lo pilla nadie. Bueno, algunos los pescaban el mensaje. Y yo creo que eso producía un regocijo, porque también estaba un contexto de construir ciertas solidaridades etéreas, pero reales, en que la gente decía, puta, no estamos tan jodidos, pues, algo hay ahí. ¿Te fijas? De hecho, yo me acuerdo una vez filmando en la calle, publicidad, un tipo me miraba, y de repente se me acerca y me dice, perdone, pero yo le quería decir que yo vi su programa. Y dijo, muchas gracias. No, me dijo que yo me imaginaba que ustedes estaban súper votados y quería decirle porque lo vi. O sea, ¿te cachai? Era ese anexo. Estos gallos que están haciendo eso es gente que no está con la dictadura, no los debe nadie, deben estar metidos a la mala. Y eso eran unas redes extrañas que yo creo que constituían una experiencia positiva, que es como la micropolítica. ¿Cachai? Y yo creo que eso fue interesante. Pasó por muchos lados. Había muchas irrupciones extrañas, descontroladas, que se dieron en algunos programas también, tipos que entrevistaban. Pero esta era una cuestión más sistemática. Pero yo te decía, a la mala no era la mala, porque Demoliendo el Muro era un programa muy reconocido, creo que fue premiado incluso, porque la dictadura militar nunca entendió lo peligroso que era el abrir espacio a otras formas de representación del mundo. Ellos no entendieron que eso era político, hasta que perdieron la campaña del sí y del no. Ahí yo creo que se dieron cuenta de que la operación artística no es un jugueteo, digamos. No, yo exactamente así no tengo la... Me acuerdo de las presentaciones. Me gustaba el nombre también, esta idea de un muro que se abre, o sea, la idea de la ruptura. Entonces, eso tengo una sensación, pero precisiones del programa creo que no tengo. Tampoco tenía una tele muy buena en esa época, te fijas. O sea, ver televisión tampoco era como hoy día, que uno la ve en cualquier parte, en todas partes, en las casas hay 2 o 3 teles. En esos tiempos tener una tele era tener una tele, no era tan sencillo. O sea, uno no veía tele así con la misma facilidad de hoy. Ahora, yo creo que había rojo, por cierto, también, pero digamos, estaban dentro de una línea de aceptación, no era una cuestión clandestina. Y eso era lo más inteligente de todo, porque la operación de arte en la clandestinidad tiene un margen de riesgo así y un margen de efectividad así. ¿Te fijas? En cambio, esta estrategia yo creo que fue mucho más astuta, que después se fue consolidando.
Claro, pero en esa misma como idea así de haberlo visto y haber quedado con una imagen del comienzo, etcétera, se comentaba, o sea, por ejemplo, venía a Deep y decía, oye, ¿viste qué raro lo que salió en la tele? O sea, Yo tuve... había como una interlocución, digamos, entre el interesado y el mundo acá. En el mundo que yo me movía, yo me acuerdo haber conversado de ese programa. De hecho, cuando Carlos Godoy me dice, mira, yo dirijo Demoliendo el Muro, él me lo dijo sabiendo que yo no le iba a decir que lo que es eso, ¿te fijas? O sea, él suponía que yo cachaba esa cuestión. No, o sea, también yo creo que Carlos Godoy suponía que no la veían 2 millones de personas, pero sabía que gente como yo, que estaba involucrada en estos temas, había visto algún programa, estaba vinculado, entendía perfectamente a qué se refería. Pero digamos eran grupos pequeños. O sea, ya el público de UCB Televisión era un público pequeño. Pero digamos la magnitud del público, yo creo que no tenía ninguna importancia. La importancia era hacerlo. Ese yo creo que era la importancia en ese periodo. Y con ese tipo de temas. Porque ahí no se estaba hablando de política, se estaba hablando de arte. ¿Te cachai? Pero digamos, ese modo de hablar de arte, ese tipo de arte que se mostraba, ya era un acontecimiento político. Claro, además, como tú acabas de decir, si lo político era estar en Chile, bueno, también lo claro, político era que en la pantalla, insisto, aparezca claro. Lo político era estar en Chile y estar activo y retomar una línea de trabajo cultural que se venía haciendo. Por ejemplo, Barme. ¿A qué crees tú que se debió eso, digamos así, muy, muy crudamente? Uno puede decir, bueno, necesitaban darle continuidad a la parrilla, esto, lo otro, aquí y allá. Pero también había un factor de seguimiento entre los mismos artistas, demanda, o sea, habían tipos que te decían, mira, ¿sabéis que yo quiero mostrar este material? Sí, ¿Cómo hacías la curatoría del programa? ¿Cómo se manejaba? Había gente que le interesaba y me decía, y yo los ponía. Y otros que a nosotros nos interesábamos, y que los buscábamos y los poníamos. Pero la curatoría era más bien en función de los recursos que había. Porque un día llegó Juan Downey, que venía, en la última etapa venía casi todos los años, y siempre nos pasaba a ver, en fin. Y decidimos, estaba en mi oficina, como ahora, y oye, ¿sabes que yo tengo un programa de tele? Ah, fantástico, me dice, y lo grabé. Y además tenía un ganso, porque estaba filmando un comercial de un banco que era en el campo con unos gansos. Y Downey agarró el ganso y se lo puso así, porque tenía que ver con su trabajo también. Y hacíamos ese tipo de tonteras también, era como un juego. Y ese armado lo editamos y lo transformamos en un programa. Si no hubiera pasado Downey no habría estado en el programa. Y así fueron apareciendo cosas. Del chileno francés conseguíamos también trabajos ganadores. Y nuestros amigos también, porque también esa era la otra cosa, de que uno conocía gente, conocía su trabajo y dice, oye, ¿por qué no? Porque todo esto sigue armando, como tú te podrás imaginar, nunca ganamos un peso con este programa. Esto era una producción de la productora donde yo estaba y de mis amigos, nadie cobraba un peso por trabajar, Lepe se mandaba una escenografía increíble. Todas estas cuestiones eran restos que nos quedaban de filmaciones de publicidad. Y entonces todo se hacía muy sobre la marcha, porque de repente decía, nos faltan 2 programas, no hemos podido terminar, ¿a quién llevamos? Y, oye, tal gallo está aquí, ya listo, y lo armábamos. Pero era todo como muy sobre la marcha. Y hecho como con un espíritu gratuito, digamos. Claro, entonces no había un proyecto. O sea, el proyecto era hacer el programa. Porque uno podía haber dicho, había un proyecto de presentar esta tendencia al video. No, la cuestión es echarle para adelante porque a esa altura del partido todo era parte del proyecto. Hacer el programa ya era parte del proyecto. De que estuviera este o que estuviera el otro, da igual, no habían distancia. Y si las habían, perfecto. Y el canal, su preocupación es que no salieran mujeres desnudas. Esa era la preocupación de ese de televisión, que era muy divertido porque el jefe encargado de la censura era de apellido Morales. Entonces nos reíamos mucho porque siempre preguntaban qué dijo el señor Morales. Y una vez, en uno de los videos americanos, salió un bailarín, hombre, para más remate, porque una mujer desnuda por último puede pasar piola, pero en esos tiempos un hombre desnudo ya era demasiado. Y usaba una malla, no estaba desnudo, usaba una malla color carne completa y bailaba y se revolcaron unos huevos, una cuestión.
Y el señor Morales mandó a decir que ese video no podía ir. Y nosotros preguntamos por qué, porque hay un hombre desnudo. Dijo, no, si no está desnudo. Sí, pero parece desnudo, dijo, y se acabó la cuestión. Pero ya el tipo tenía una noción bastante moderna, bastante contemporánea, porque no importa que esté desnudo o no esté desnudo, lo importante es que parece que estuviera... Bueno, nosotros no teníamos problemas con eso, ¿eh? Si nos decían que hay que sacarlo, fuera nomás. No. Es súper curioso que fuera más subversivo la perla del mercader. Por supuesto, por supuesto, porque la Lottie Rosenfeld no... que me encontraban raro, pero no... Pero una mujer desnuda, un hombre desnudo ya prohibido. O sea, eran esos los criterios, ¿te fijas? Y en ese sentido nosotros teníamos ventaja, pero esa ventaja fue una ventaja que descubrimos. Cuando nos empezamos a dar cuenta que el modo de ser hombres comprometidos con la realidad de nuestros pueblos tenía sus variantes, ¿te fijas? No era salir corriendo con una bandera chilena y decir abajo Pinochet. Habían capas que uno podía ir hilvanando, ir instalando con cierta prudencia. Estamos hablando entonces de que en esos momentos está esta posibilidad de pasar a la televisión, está la posibilidad de que hay una ventana que permite mostrar mucho las cosas, pero también hay otra necesidad que hoy día es muy elocuente, es algo sobre lo que se trabaja mucho. Cualquier joven artista que parte ya sabe que inmediatamente tiene que empezar a hacer su portafolio, montar su archivo, etc. ¿Cómo es esa parte? Porque reconstruir esa historia, ¿no? Desde el punto de vista ahora de considerar todos estos materiales como documentos para un futuro probable, ¿no? Es también una cuestión que está muy presente en Demoliendo el Muro, por una cosa obvia, porque los que articulan ahí el relato y los que son los que generan la idea del contenido son historiadores. Claro. ¿No? Pero en el caso del trabajo tuyo, digamos, como audiovisualista, ¿cómo se pensaba eso? ¿O había una noción de eso? Mira, yo lo que te decía que yo por lo menos no tenía una noción de que tenía que guardar mis cosas. Me llamaba la atención, sí, la preocupación por el catálogo que tenían todos los artistas visuales con los que yo me juntaba permanentemente. Me acuerdo una vez que hicimos una muestra en la CEPAL que yo mostré Satélite, precisamente. No, El Estado Soy Yo mostré. Y mostraba Eugenio y no me acuerdo quién más. Y Eugenio estaba súper angustiado porque no había hecho un catálogo. Pero era una muestra así súper... Y agarró unos diarios, una cuestión así, y los recortó y rayó encima y fotocopió, no me acuerdo, y armó un catálogo. O sea, los artistas visuales tenían tenían noción de posteridad. Nosotros, yo creo que por un problema del soporte mismo, no teníamos esa noción de posteridad. Yo por lo menos. Pero yo creo que la mayoría de la gente de cine, amigos míos, no tenían mucho cuidado por mantener el archivo, te fijas, y crear la carpeta, el portafolio, en fin. O a lo mejor lo hacíamos de otra manera, pero por ejemplo, yo me acuerdo el caso de Ruiz, hace un tiempo atrás, cuando estaba vivo Ruiz, una vez conversando con él, le dijimos, Raúl, ¿por qué no buscamos todas tus películas, las digitalizamos y tenemos un archivo? ¿Sabes lo que me contestó? Dijo, no, me ahuevonaría si me pudiera hacer eso. O sea, había como... no teníamos la precaución. Los artistas visuales la tenían y era muy interesante y yo aprendí de ello. Nunca lo logré hacer bien, pero digamos, me di cuenta que tenían una noción de orden, de juntar, en fin. Y eso hace que, por ejemplo, los programas en torno al video hayan desaparecido, la mayoría. Por ejemplo, yo filmé un montón de cuestiones, porque hacíamos, Lin estaba metido en todo este enredo también, y filmábamos con Eugenio, entrábamos en todas las locuras de Enrique, sus experiencias audiovisuales o teatrales, en fin, filmé varias, y le pasaba el material a Enrique porque decía yo lo guardo y después lo guardaba yo, después Enrique se cambiaba de casa y las cuestiones se perdían. Se perdieron cuestiones espectaculares. De hecho, yo tengo un armado de la escena última, que una película que hizo Enrique, que nunca la terminó, que me pasó unos cassettes de 3/4 viejos que yo le pasaba para que grabara, y nunca la terminó de editar y quedaron en los cajones, yo me cambiaba de oficina y se fueron perdiendo. Y ahora lo que me queda es un DVD, apenas con muchos tirones, no teníamos esa... O sea, el concepto de posteridad, ¿quién lo tuvo esencialmente? La escena avanzada. Yo creo que la escena avanzada fue avanzada en eso. Tenían una idea de posteridad, trabajaban para la posteridad. Sabían de que eso que estaba ocurriendo ahí iba a ser leído muchos años después y que ese fenómeno iba a clavar una estaca.
Y yo creo que esa es una noción que la Nelly debe haber incorporado. Bueno, y ellos tenían un soporte teórico más fuerte, creo yo. Bueno, Justo Pastor, en fin, todo. Oye, y ahora que estamos viviendo en esa posteridad, Estamos viendo la posteridad. estamos viviendo en la posteridad de lo que fue. ¿Cómo ves tú la relación hoy día? Pero hay una cuestión de los lenguajes, sobre todo en esas discusiones que se dieron en los 80 de estos registros, esto es parte de la obra, hay coautoralidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Tú además viviste esas polémicas seguramente. Sí, pues. ¿No? Gonzalo Mesa, por ejemplo, que insistía mucho en eso, Sí. ¿no? Bueno, etcétera. ¿Cómo eso tú lo ves hoy día en tu experiencia hoy día, más experiencia docente, qué sé yo, formando nuevas generaciones en el campo audiovisual, etcétera? ¿Hay una relación, hay un vínculo, se potencia eso? ¿Tiene razón ya de ser o ya es una cuestión? No, la razón de ser tiene, por supuesto. Yo creo que un cineasta o un audiovisualista, como dices tú, es un artista visual. O sea, digamos, la formación de un cineasta es una formación visual. O sea, a mí es una cuestión fundamental. Pero, digamos, no se da necesariamente en todas partes. Nosotros acá en la escuela estamos impulsando la formación visual de los estudiantes, pero recién este año creamos el curso de composición y el curso de concepción sonora. Porque el cine tiene un retraso con respecto a eso. Y la gente piensa que un cineasta es un tipo que tiene que saber de lentes, dónde está el punto de cámara y la cuestión. Pero es una cosa súper superada. El problema es la imagen. Y esa es una cuestión que las escuelas de cine no han desarrollado con fuerza. Están en eso. Pero tú me preguntabas por la conexión con los artistas visuales. Yo creo que esa conexión se da a nivel de estudiante aquí. Porque los estudiantes de arte están como a 200 metros. Entonces los estudiantes se juntan, conversan, planean, buscan cuestiones y aprenden en las conversaciones. Pero en general, yo conozco varias escuelas en Chile, las escuelas de cine como que no se plantean el problema se plantean el problema de la fotografía, el problema de la luz, el problema de la filmación, pero no se plantean el problema de la imagen como una zona donde la razón no está incorporada, ¿cachai? Que la imagen es como una filtración del inconsciente y es una construcción que siempre es antisistémica. Pero por eso cuando aparece, también aparece alguien que dice, ¿de qué es esa cuestión? ¿De dónde sale esta cuestión? ¿Para qué? Esto es puro ornamento, esto es pura forma. Entonces, ese tema todavía se mantiene. Ese es un tema que todavía hay una deuda ahí. O sea, ahora, naturalmente que no es lo mismo que en los 70, ni es lo mismo que en los 80, pero todavía se mantiene. Ahora, sin embargo, como hay una gran cantidad de cineastas hoy día, de audiovisualistas, todos tienen caminos distintos desde el punto de vista de la formación, salen afuera, se conectan con socios que empiezan a trabajar juntos, empiezan a hacer internet, donde el tema de la imagen inevitablemente empieza a transformarse en un factor. Entonces ya también aparece el tema de la red. En fin, hay mucho paño que cortar, te podría decir hoy día, en un sistema que funciona contra el aparato del Estado, te fijas. El aparato del Estado lo que busca es hacer cine en los años 50. Es decir, el aparato del Estado, los fondos concursables, con sus sistemas de fichas y cuestiones, y formularios, lo que están buscando es hacer un cine industrial. ¿No? Cine industrial que ya ni siquiera los cineastas industriales quieren hacer. Entonces, el estudiante, el joven artista, el joven cineasta que empieza, tiene que entrar a formatearse en un modelo que no le pregunta por la imagen, sino que le pregunta por el número de espectadores que cree que va a conseguir, cuál es el tema principal, cuáles son sus objetivos, los subobjetivos, el costo y cómo va a recuperar la plata. Entonces, ahí hay una... O sea, yo creo que la tensión hoy día está, de nuevo podríamos decir, y de otra manera, entre un Estado que quiere estandarizar y una dinámica de producción que por sí misma trata de tener autonomía, ingobernabilidad, y un Estado que quiere imponer soberanía sobre ese discurso. Hay una gran paradoja ahí entonces entre la década de los 80 y ahora. Sí. En plena dictadura, donde supuestamente todo estaba clausurado,
y hay un espacio ahí que se abre, tu programa, Demoliendo el Muro, Claro. etcétera. Bueno, hoy día hay mucho más Donde espacio. se trabaja con más libertad, claro, pero a lo que voy es que con lo que tú me reseñas es que en los 80 se trabajaba en ese pequeño espacio, lo que sea, digamos, ¿cierto? Mucho más acotado. Yo creo que hoy día lo que hay es, primero que cualquier persona que quiera hacer una película, lo primero que piensa es dónde se va a conseguir el fondo. Lo que me parece natural. Pero preguntar a dónde va a postular para hacer la película significa a dónde se va a someter o de qué manera se va a someter para poder hacer la película. Porque si no, someter a lo mejor es una palabra muy, muy fuerte, pero evidentemente los cabros saben, y hay gente que está empezando a enseñar a cómo presentar proyectos, en fin, cómo hay que presentar el proyecto para ganar el fondo. Entonces esto se transforma en una especie de bicicleta de gimnasio, ¿te fijáis? Donde el punto es mover la bicicleta, no desplazarse. Y eso yo creo que es un factor súper súper complicado, porque por otro lado, si no hubieran fondos, no habrían películas. Pero hay películas, pero todas sistematizadas, todas ordenadas, todas adentro de un modelo. ¿Te fijas? Y la otra alternativa es el engaño, pero lo podía hacer una o dos veces, que le decía al fondo que hay que hacer esto y para hacer otra cosa. Pero digamos, se ha formateado. El Héctor Soto creó una columna hace tiempo atrás que me llamó la atención, porque dice cine chileno, que está cada vez mejor desde el punto de vista de un cine de estructura o cine de formato. Entonces dice, cine chileno, ladra pero no muerde. O sea, se está haciendo cine, a lo mejor es una etapa que hay que cumplir, y tampoco podemos pensar de que todo lo que se va a hacer va a ser experimental. No puede ser. En ningún país del mundo se hace solo arte experimental. Hay de todo en línea. El arte experimental es una especie de laboratorio donde se impulsan otras cuestiones. Pero en Chile el problema es que hay un horror a la experimentación. O sea, no en Chile, sino que en la estrategia de apoyo de parte del Estado hay un horror a la experimentación. Y eso yo encuentro que es muy complejo. Y eso está como de alguna manera reproduciendo la mala relación entre Estado y mundo artístico. Hecho con la mejor intención, a lo mejor. Hay un papá bueno, pero que cuando ve que el niño está haciendo cosas indebidas le pegan las manos. O no le da plata para que vaya a comprarse un dulce. Y ese sería como el problema que yo veo hoy día. Pero por otro lado, me parece que hay una tremenda cantidad de películas, no solo las que vemos en las salas, digamos, hay muchas películas, se hacen cerca de 40 películas al año, hay mucho video suelto, hay mucho trabajo de artistas visuales, hay mucha instalación. Entonces, eso yo creo que es un factor muy determinante, muy importante. Pero volviendo a la pregunta tuya, yo creo que se está produciendo, no a nivel institucional, pero sí a nivel de base, un vínculo entre artistas visuales, actores, músicos y cineastas. Los cineastas formados hoy día también, ¿te fijas? Porque a partir del año 94 en Chile se empiezan a producir cineastas con formación sistemática. Hasta antes de eso no tenían formación sistemática. O podían tenerla porque se habían ido al extranjero a estudiar, en fin, pero la mayoría era gente que se formaba sobre la marcha. El año 95 parte de la Escuela de Cine de Chile, el 94 parte ARSI, y ya el 2000, la producción del 2000 es de cineastas que han aprendido la lección completa. Eso también hace que se planteen el problema de la imagen. Planteado de manera débil en algunas escuelas, mucho más intensamente en otras, y eso da cuenta de los tipos de películas que hacen también, ¿no? Pero yo soy optimista, yo creo que estamos en un buen momento, yo creo que se está haciendo, pero hay que entrar ahora en la etapa de la calidad, de mejorar calidad. O sea, hay películas de muy buena calidad, claro, pero el conjunto tiene que empezar a encontrar su protocolo, podríamos decir, su protocolo de obra, pero para que cada autor encuentre su habla, la disponibilidad de fondos tiene que estar a la pinta de los autores, no a la pinta del ministro. No con el ministro, pero digamos a la pinta del ministerio, digamos. Ya se anunció, digamos. O sea, que ¿para qué te voy a mentir? No tengo ningún entusiasmo por esas cuestiones. Yo creo que todas esas son estandarizaciones de lo inestandarizable. Ahora, igual van a tener un resultado. Va a haber gente que va a tener trabajo, va a haber gente que va a poder conseguir
mostrar sus películas, en fin. Pero también va a haber gente que va a querer apoderarse del canal cultural, de darle una tendencia, en fin. Yo no soy optimista de esos proyectos. Ahora, tú me dirás, bueno, ¿de qué eres optimista? De que la gente haga sus cosas. Ahora, también hay una utopía ahí, ¿te fijas? Pero me cuesta entender ese canal cultural. ¿Por qué el canal nacional no es cultural? ¿Te fijas? Porque o sea, ser cultural no significa poner una orquesta sinfónica en el canal. Significa muchas otras cosas. Sacar esa porquería de matinal, ¿te fijas? O que el matinal se haga, pero se haga con más gracia, con más refinamiento. Porque lo cultural de la televisión pasa por su escenografía, ponte tú. La gente, por las bandas sonoras, los refinamientos visuales y auditivos del público se desmoronan con esas porquerías de programas. ¿Qué hacen? Donde todo es vulgaridad. Entonces, el desarrollo cultural de un país pasa por los millones de gente que ven estos programas. Entonces, a mí me da lo mismo que el programa digan tonterías. No es ese el problema. El problema es cómo las dicen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente empieza a vulgarizar sus procesos sensitivos, sus modelos de percepción, y claro, eso también vulgariza los modelos de reflexión. Entonces, una televisión, o sea, un país que quiere hacer televisión cultural, debería operar con todos los canales exigiéndole calidad. Y te digo, un canal, y exigiéndole experimentar y probar nuevas fórmulas. Y eso yo creo que va a construir un espectador crítico que va a exigir ya no el Estado, sino que el espectador. Pero hoy día el espectador es un personaje que ha sido aturdido por la televisión. Yo en las mañanas veo los programas matinales y no puedo creerlo. Todos estos tipos están contentos todo el día, saltando, bailando cueca. Es un horror. Y eso es entonces, ahí hay una desculturización brutal. Ese es el daño más grande. Yo creo que en 100 años más, nosotros no ya, pero en 100 años más alguien va a estudiar esto y va a decir el horror que fue la televisión, el daño cerebral que produjo. Entonces, frente a todo eso, aquí vamos a sacar un canal cultural. ¿Y qué van a poner ahí? A la Violeta Parra, a Sergio Arrao, no sé, pero eso no. Por eso yo vuelvo a la idea, no es que crea yo que mi idea sea fantástica, de contaminar la tele con arte. Y también el arte va a tener que hacer un pequeño desvío para poder entrar, porque tampoco se trata de hacer que la gente vea cosas que nos van a aburrir a primera de cambio, pero digamos, todos los canales deberían mejorar calidad y eso sería un hecho cultural extraordinario. Los políticos deberían mejorar sus discursos, en fin, todo. Pero así como estamos, un canal cultural es una gota de agua en medio del desierto. No, sí, yo creo que, mira, yo no digo que no haya que hacer eso, yo creo que es bueno hacerlo, pero no cifrar grandes esperanzas en que eso es una transformación. O sea, es que es distinto cuando el Estado es el que se plantea a cuando un particular o un grupo como ustedes hace un programa. Es decir, cuando el Estado cree que haciendo televisión, un canal de televisión cultural, resuelve el problema, y yo creo que hay falencias teóricas detrás. O sea, no teóricas, sino que de sentido común. O sea, la gente va a seguir sintonizando a las chicas lindas que salen en los programas idiotas que están todo el día en la televisión. Entonces no hay y los artistas jóvenes, audiovisualistas, van a seguir llenando los formularios que les exigen para poder ganarse unos pesitos y poder hacer su película. Entonces, el cambio cultural no lo veo conectado con o sea, yo creo que si es que es lo que yo pienso que va a hacer, a lo mejor tiene una idea mucho mejor, pero es como los programas culturales de las radios o los programas culturales de los canales, donde la cultura es el violín, ¿te cachai? O la ópera, o la guitarrista folclórica. O sea, un tema cultural. O sea, que la cultura se convierte en un tema relevante. Claro. Entonces, yo creo que igual todo sirve, pero también uno tiene que saber que sería mucho mejor pensar con más cuidado el problema de la cultura y masificar un poco más la reflexión, porque también ese es otro problema, que se cierra en grupúsculos que piensan los problemas culturales y no siempre son los más adecuados los grupúsculos. Los chicos, más jóvenes, qué sé yo.
es más internet que tele, eso está claro. Bueno, ahí yo creo que... Pero el internet está súper segmentado, hiper segmentado. Claro. O sea, el chico que chatea con su amigo japonés y hablan del monito no sé cuánto, Claro. son una comunidad misteriosa, Claro. finalmente, universal pero misteriosa, frente a que lo que te transmiten en la tele, TV abierta, no sé quién, el horario prime, o en la hora de las teleseries, no sé qué, las teleseries estas de calidad discutible, versus unas superproducciones de Claro. ficción, que podrían serlo, donde hubiera calidad cultural. Claro. Ahora, yo creo que el punto está que ahora, cada cual, la ventaja que tenemos ahora, que cada cual puede hacer su camino. Como tú dices, hay un chico que le gusta el cómic japonés, la manga o lo que sea, y puede pasarse las 24 horas del día viendo eso. Ahora, ¿eso es bueno o malo? No estoy seguro. O sea, hace falta tiempo para eso. Pero a mí me parece más interesante que estar escuchando a un tipo que te dice, mire, la cultura, no sé qué. La idea de la cultura de frac a mí me carga. Me carga porque eso fue lo que nos dañó, ¿te fijas? El profesor de arte del colegio, que te decía, mire, el arte es una cosa. Y uno decía, bueno, el arte entonces yo no tengo nada que ver con eso, ¿te cachai? O sea, la idea de que el arte es un mundo sacro, la idea de la vinculación con el arte, con la operación cultural, ¿te cachai? Que es la cosa que habla Benjamin. El arte y magia, arte y culto. Cuando el arte es una cuestión que tiene que ver con estos plumones, ¿te fijas? Si este plumón es bonito, de alguna manera, y tiene un diseño interesante, de alguna manera me va a influir. Y esa influencia va a operar a posteriori, me va a conmover y yo la voy a conectar con otras cosas. Pero no es que de un día para otro me digan, mire, con la cultura, de aquí para adelante, vamos, como la cultura del profesor Bandera, ¿te fijas? No sé si alcanzaron a ver ustedes alguna vez al profesor Bandera. Yo creo que él es la caricatura, pero de alguna manera esa normativa con respecto al arte es la que daña. Y yo creo que los canales culturales, de alguna manera, tienen esa inspiración. Con la mejor voluntad, con el mejor ánimo, el deseo de ayudar. Todas esas cosas hay que decirle porque yo entiendo que son efectivamente gente con el mejor estado de ánimo y todo, pero la estructura de esa estrategia yo la encuentro complicada. O sea, tú ves como un peligro en una televisión cultural, un paternalismo. Claro, y transformar lo cultural en algo estandarizado, ¿te fijas? Eso yo lo encuentro complejo. Y en general, además nosotros estamos abriendo televisión cultural en Chile en un momento que las televisiones culturales están fracasando en toda parte del mundo. Entonces, que arte entró en crisis. ¿Por qué? Porque es una apuesta que yo creo que fue muy sesgada también. Ahora, yo no sé cómo hacer este canal cultural. A lo mejor es extraordinario, pero yo siento que no es cómo hacer, sino que la idea de hacer eso, ¿cachai? Es como cuando los movimientos sociales dicen, bueno, tenemos que tener una política cultural. Y empieza la discusión de la política cultural. Y ahí quedan embarradas porque tú no podés crear una normativa sobre qué es lo que vamos a entender por cultura, cómo nos vamos a manejar en la cultura. Y la cultura es una cuestión que está funcionando viva y que hay que vivirla ahí. Ahora, claro, yo no estoy en ningún aparato del Estado. Me imagino que la experiencia de quien está en el aparato del Estado, yo me recuerdo cuando la ministra Elwin, la Mariana Elwin fue ministra de Educación, creo. Recién elegida, se acercó un periodista y le dije, ¿qué es lo que piensa hacer ahora que estamos en democracia, en fin? Y ella dijo, vamos a llevar la orquesta sinfónica a todos los rincones de Chile. Está bien, yo encuentro que es bonito, en fin, pero eso no es un problema, eso no es resolver problemas culturales. O sea, eso es una buena cosa. También podrían llegar a los Rolling Stones, ¿te fijas? Y también sería bueno, no veo por qué no. Pero digamos, a mí lo que me sorprendió es el qué están trabajando, ¿te cachai? ¿Qué están entendiendo por el problema? O sea, cuando la gente escucha música sinfónica ya está al otro lado. Y el problema cultural pasa por muchos lados. Tal vez por demasiados lados, ¿te fijas? Entonces, no sé, yo tampoco soy un experto, pero tengo una mala percepción de los aparatos centralizados vinculados con el arte y la cultura. A lo mejor una soberbia mía, mis resabios de extremista, pero... El Estado soy yo.
El Estado soy yo, claro. Es muy coherente con tu... Yo creo que el Estado soy yo pero eso es una frase de un rey miserable. Pero yo creo que cuando todos decimos, aprovecho la oportunidad, el Estado soy yo creo que el Estado empieza a funcionar. Ahora, es muy difícil. Bueno, al final ese es el pensamiento anarquista, que está tan vilipendiado. Pero digamos, el que toda la gente piense. Creo que era Brecht que decía que él le daba risa cuando los intelectuales, o sea, el aparato del Estado, digamos, o los élites, pensaban en la paz. Porque, pero decía, si todos los hombres del mundo piensan en la paz, bueno, hay paz. Claro, es una perogrullada, porque tampoco es tan simple eso. Pero yo creo que el camino es ese, ¿te fijas? No es que una señora buena persona se consiga un espectáculo interesante y lo lleve a la población, ¿te cachai? También es bueno, yo no digo que sea malo hacer eso, pero no es ese el problema. El problema es que la población invente un modo de entretenerse y sea apoyado por otra gente para que ese modo de entretenerse sea cada vez más productivo y gozoso para ellos, ¿te fijas? Y ahí vamos a descubrir una experiencia que a lo mejor ni se nos pasa por la cabeza. La idea de los carnavales, no sé quién es que decía que los carnavales tienen momentos tradicionalistas de la tradición del carnaval, pero también tienen momentos de irrupción de la locura. ¿Te cachai? Entonces, el carnaval es tradición, pero también es enloquecimiento. Y yo creo que eso es el punto, ¿te fijas? Y a lo mejor eso completa más lo que yo estoy diciendo. Está bien que hayan aparatos culturales centralizados. Esa es la etapa de la tradición, si es que tenemos alguna. Pero también tiene que haber la etapa de la irrupción. La salida lateral, que yo creo que complementa. Pero el problema que tenemos en Chile hoy día, yo creo, que hay un bloqueo de la salida lateral. ¿Cachai? Y ese es un punto complejo en un proyecto cultural. Yo creo que hay que darle hueco a... Por ejemplo, una cosa muy interesante que yo creo que pasó, estas orquestas sinfónicas precisamente, pero ya no son las orquestas sinfónicas que dan a las poblaciones, son chicos que aprenden a tocar y que tocan, y se formaron un montón de orquestas en Chile que es muy conmovedor verlo, ¿eh? Y fíjate, yo creo que por ahí hay una línea de trabajo muy interesante. A lo mejor eso se lo está planteando el proyecto de televisión cultural, no creo. Yo me imagino lo que debe ser el proyecto de televisión cultural, pero a lo mejor estoy adelantando una cosa. Perfecto.